Si trajo su escritura, quiero invitarle que vaya rápidamente al libro de Mateo. Mateo capítulo 6. Puede usted, Mateo capítulo 6. Me acomodo aquí. Qué bueno verlo nuevamente y compartir con ustedes en esta mañana. Pero dice la palabra de la siguiente manera, comenzando el versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Puede tomar asiento. Hoy, con la ayuda del Señor o del Espíritu Santo, vamos a centrarnos en el segundo ejemplo que el Señor usa en esta porción del Sermón del Monte para ilustrar cómo debe ser la vida religiosa de todo cristiano. Como ustedes saben, por motivos ajenos a mi voluntad, en los últimos 3 domingos no pude compartir o seguir con el mensaje. Así que permítame recordarle rápidamente lo que hemos dicho hasta ahora en el capítulo 6 de Mateo. En el versículo 1, Cristo toma como base para lo que va a hablar y nos habla sobre la hipocresía. Un pecado tan sutil que todos hemos sido, todos, absolutamente todos, hemos sido culpables de él. Si usted me dice que no ha sido culpable, pues bueno, acabó de ser hipócrita entonces. La hipocresía básicamente dijimos que era el divorcio entre lo que digo y lo que hago. Cuando Cristo usa esta palabra, normalmente hace referencia a los líderes religiosos de su tiempo. Luego él pasa a utilizar 3 ejemplos de los cuales debemos cuidarnos para que no seamos arrastrados por la hipocresía o que hagamos lo que él va a decir con una actitud de hipocresía. Yo entiendo que estos 3 ejemplos no fueron sacados al azar, sino que Cristo los escogió perfectamente porque ellos resumen nuestra vida religiosa. El primer ejemplo que estudiamos hace 3 semanas fue el ejemplo de el dar o el obrar con misericordia. Y Cristo dice que cuando demos o hagamos misericordia, no lo hagamos con hipocresía, que no usemos las necesidades de las personas para promocionarnos a nosotros mismos. Jesús dice que eso es lo que Jesús quiso decir con que tu mano izquierda no sepa lo que hizo tu mano derecha. No promocionarnos ni con los demás, ni promocionarnos nosotros mismos. O sea, no le digo nada a los demás, pero internamente estoy, es que yo soy el mejor, yo sí soy el chacho. No, Jesucristo dice, no lo hagas. Ahora sí vamos a entrar en nuestro tema el día de hoy. Está un poco largo, entonces por eso el resumen es cortico. Lo primero que podemos decir de este primer ejemplo es que, al igual que el ejemplo anterior, nuestras motivaciones deben ser monitoreadas constantemente. Nuestras motivaciones. Cuando hablamos de la oración, que es lo que Jesucristo va a comenzar a hablar, tenemos que cuidarnos cuál es nuestra motivación. Al comienzo de esta ilustración, al igual que la otra, Jesucristo da por sentado que el Hijo de Dios ora. Por eso dice el versículo 5, cuando ores, no lo hagas como los hipócritas. Hermanos, es fácil
notar que lo que Jesús está haciendo aquí es una advertencia. Por lo tanto, cada cristiano debe prestar atención a esta advertencia, porque las palabras de Jesús nos dejan claro que hay peligro aún para el cristiano que en sus oraciones sea hipócrita, o que ore como oran los hipócritas, o que ore como oran los paganos. Y ahora tenemos que ser honestos, porque en este lado de la eternidad es posible de que un verdadero cristiano, uno que ha sido regenerado verdaderamente, sea arrastrado por este pecado de la hipocresía en su tiempo de oración. Así que es un pecado que es terrible, es un pecado que es muy sutil y es un pecado al cual usted y yo tenemos que prestar bastante atención. Porque muchas veces pensamos que pecado es el borracho, pensamos que pecado es el idólatra, el asesino, el violador, el mentiroso. Pero Jesús nos está diciendo aquí que el orar hipócritamente también es pecado. Así que cuando vamos a la oración, en nuestro tiempo de intimidad con Dios, debemos prestar atención para no ser arrastrados por este pecado. La oración para el cristiano es como el aire a los pulmones. Así que un creyente no puede vivir sin orar. Un creyente no puede vivir sin orar. Ahora, no todo el que ora es cristiano, pero un creyente no puede vivir sin orar. Y ya que vamos a estar hablando de la oración en los próximos sermones, 2 o 3 sermones, que nos ocupa hasta el versículo 15, déjeme decirle rápidamente algo importante sobre la oración que debemos tener claro. Primero, usted no puede ver la oración como un medio para decirle a Dios las cosas que necesita. La oración no es para informarle a Dios las cosas. La Escritura nos dice que Él sabe de antemano lo que necesitamos. Lo vamos a estudiar más adelante. Segundo, la oración tampoco es un medio para forzar o para torcerle el brazo a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos. Recuerde que la voluntad de Dios es ¿cómo? Es buena, es ¿qué? Es agradable y es perfecta. Hermanos, si queremos cambiar la voluntad de Dios por nuestra voluntad, hermano, tendríamos un gran problema, porque dejaría de ser buena y se convertiría en mala. Dejaría de ser agradable y se convertiría en desagradable. Y dejaría de ser perfecta y se convertiría en imperfecta. Así que la oración no es para cambiar la voluntad de Dios ni forzar el brazo a Dios. Así que la oración no busca nuestros beneficios. Tampoco es un reporte a Dios de nuestras necesidades. El propósito de la oración, hermanos, tristemente ha sido torcida. Porque la oración o el propósito de la oración, si lo quiere notar, hermano, es nutrir la relación de Dios con sus hijos. Es para nutrir nuestra relación con el Padre. Y esa oración, pues, la Biblia enseña en Romanos, ¿no? De que el Espíritu Santo intercede, o sea, Él nos ayuda en nuestra oración. Hermanos, es el diseño de la oración. Y tenemos que tenerlo bien claro. La oración no es para cambiar la mente de Dios, porque Dios nunca ha tenido un pensamiento errado. Él nunca ha tenido un pensamiento incompleto. Mire, cuando Jesús oró en la noche antes de ser entregado, todos la conocemos en Getsemaní, y dijo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo ahí no está echando un pulso con el Padre. No está tratando de cambiar la voluntad del Padre. Él sabe cuál era la voluntad del Padre, agradable y perfecta, buena. Cristo, cuando ora,
lo que está haciendo es alineándose al propósito del Padre. Mire la oración, dice, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Esa es la petición. Pero por encima de la petición, Padre, está tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu voluntad? Dice Jesús. Y dice, Padre, yo quiero acomodar mi voluntad a tu voluntad. Y todos sabemos por la historia bíblica que después de que terminó de orar vino un ángel, lo fortaleció y le sirvió. Hermano, allí vimos el propósito. El ángel vino después de que Cristo oró y lo fortaleció. Y es una de las cosas que como creyentes tenemos que desaprender para comenzar a aprender lo que es correcto. Ahora, por eso en estos versículos Jesucristo nos dice en primer lugar cuál es la forma en que no debemos orar y en segundo lugar cuál es la forma correcta en la cual debemos orar. También quiero decirle que es bueno de que tengamos en cuenta que Jesús aquí no está prohibiendo la oración pública. Está más enfatizando, perdón, no está hablando más, no tanto de la oración pública, sino de una oración privada. Pero tampoco quiero que piense o salga de este lugar diciendo el pastor dijo que ya no tenemos que orar públicamente. Eso no es lo que Jesús está enseñando, ni lo que yo estoy diciendo. Dice Jesucristo, vamos a entrar en el pasaje. Versículo 5, no seas como los hipócritas. O sea, cuando ores, no seas como los hipócritas. La pregunta es, ¿cómo oraban los hipócritas? El versículo 5 lo leemos claramente. Mire lo que dice, porque ellos aman el orar. Mire la palabra aman. Ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. ¿Sabe que yo creo que el gran porcentaje de cristianos en la iglesia no tienen problema? A ver, ¿cómo le iba a decir? La gran mayoría de cristianos hacen todo lo contrario a lo que hacen estos hombres aquí. Porque la gran mayoría de cristianos, hay un alto porcentaje que le tienen pánico, pavor a orar ¿cómo? En público. Hay gente que le tiene un pánico al orar en público. Quizás dirán que sus oraciones no son tan elocuentes como las de otros. Quizás la próxima semana hablaremos un poco más de ello. Pero quizás a veces no oramos en público porque tenemos pánico, pero en nuestro corazón somos culpables muchas veces de tener la misma actitud que tenían los fariseos. Mire, los judíos tenían un alto concepto de la oración. Pero tristemente algunos de ellos habían convertido la oración en un acto sin vida. Sus prácticas eran bíblicas, pero su contenido no era bíblica. Por ejemplo, ellos oraban a las 9, a las 12 y a las 3 de la tarde, porque la ley lo pedía. Según los historiadores, dicen que muchos de ellos tenían la costumbre de que las 9 de la mañana, las 12 y las 3 de la tarde les diera en lugares públicos para que a esa hora ellos automáticamente empezaran a orar en público, dicen los historiadores. Ellos tenían dos tipos de oraciones, no sé si las pronuncie bien, porque no hablo hebreo ni griego, pero era el Shemai, el Shema, por ahí va. Era la oración de la mañana y la tarde, que estaba fundamentada en Deuteronomio 6:4, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tenían un segundo grupo de oración, que era el Shemoe. Estas eran 18 oraciones. Y los judíos la repetían fielmente en la mañana, en la tarde y en la noche. Y a pesar de que estaban haciendo lo correcto, las oraciones habían perdido su propósito, habían perdido su sentido y se convirtió en un ritual vacío. Porque simplemente la leían, la repetían casi de memoria, pero se habían olvidado del sentido de esas palabras. Por ejemplo, es algo similar con lo que ha pasado con el Padre Nuestro.
¿Quién en el mundo no se sabe el Padre Nuestro? Es más, hasta los ateos, creo yo, que se saben el Padre Nuestro. Y sin ofender a ninguno de ustedes, alguno de ustedes lo repitió más de no sé cuántas veces en su vida. Le preguntaría yo a usted, muchos lo han repetido y ni saben lo que repetían, ni lo entendían. Bueno, eso es lo que pasó con ellos. Roma hizo un buen trabajo en enseñarnos el Padre Nuestro y también hizo un buen trabajo en enseñarlos a repetirlo como loro, sin sentido. Y lo digo con respeto, pero es una verdad. Recuerde el versículo 5. Ellos aman el orar. Ellos amaban no en sí el orar. ¿Qué era lo que ellos amaban? Versículo 5. Amaban el orar en pie. ¿En dónde? En las sinagogas, o sea, aquí en el templo. ¿Con qué propósito? Para ser vistos. Lo que amaban era orar en las esquinas de las calles. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ser vistos. Mira, a pesar de que tienen un concepto claro de la oración, ellos habían tomado la oración un acto tan íntimo, tan glorioso, si me permite llamarlo de esa manera. Lo habían convertido en un espectáculo público. Un medio para que la gente pudiera identificarlos a ellos. Y vuelvo y lo digo, por favor, no me malinterprete. No hay nada de malo orar en público. Por ejemplo, tanto los domingos como los miércoles, cuando tenemos nuestra celebración o nuestro servicio regular, alguien abre el servicio por medio de la oración. Los que tienen la escuela bíblica o la escuela dominical o el grupo de crecimiento, alguien ora públicamente, o me equivoco, o no oran públicamente, hay algún hermano. Cuando hacemos oración los miércoles, muchas veces pedimos a algunos hermanos que oren por otros hermanos. Eso es una oración pública. Así que por favor no me malinterprete ni salga corriendo de aquí. Gloria a Dios, el pastor dijo no oración más pública. No, no y no. Por ejemplo, el Señor Jesús oró públicamente. Vaya Juan, capítulo 11, versículo 41-42. Él oró en público. Juan 11, 41-42. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, no hablando de Lázaro. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Pablo, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente: deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Pablo aquí está hablando de ¿qué? Del culto público. Hermano, como creyentes tenemos la responsabilidad de guiar a la iglesia de Dios en oración cuando nos es requerido. Así que el punto no es que Jesús esté prohibiendo que usted ore en público. Aquí lo que Jesús está atacando es la actitud de ¿qué? Del corazón. Cuando usted ore y lo haga en público o lo haga en privado, tiene que hacerlo con cuidado, porque existe la posibilidad de que nuestra oración, en lugar de que sea una oración a Dios, se convierta en una oración al hermano. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo hace una oración al hermano? ¿Cuántas veces el creyente tiene problema con otro creyente? Y en lugar de ir a hablar con ese creyente para solucionar el problema, no va. Pero si le piden que ore, entonces prepara un mini sermón y en su oración predica ese sermón para el hermano que tiene problemas. No, tenemos que ser honestos porque muchos de una u otra manera hemos sido culpables de ello. Aquí me toca orar, bueno, aquí aprovecho y le digo, bueno, Señor, y empiezo a dar explicaciones en mi oración. Bueno, y Dios no necesita explicaciones en tu oración. Si tiene algún problema con el hermano, la Biblia dice claramente, el creyente no le gusta, pero la Biblia lo dice. Ve, dice Mateo 18, ve y habla con él.
tú y él hable, solucione el conflicto. Tampoco es para que en las clases dominicales empiece ahí a aprovechar y aquí le tiro. En la escuela tampoco, ¿no? En las escuelas dominicales no es para andarle tirando dardos a nadie. Es para aprender o para aportar a lo que estamos estudiando. Si tengo algún problema con Andrés, con Pancracio, con el que sea, lo saco lo invito a McDonald's o a donde usted quiera invitarlo y hable con él, solucione el problema. Pero tenemos ese vicio diabólico, podríamos llamarlo, de hacer esas cosas que no son correctas. Entonces tampoco es malo orar en la calle. Usted puede orar en la calle, si va con una actitud correcta, lo puede hacer. Pero el punto aquí es que los fariseos estaban haciendo alarde de algo privado. Se paraban en las esquinas, se paraban en las sinagogas y comenzaban a orar en voz alta para que todo el mundo escuchara lo que ellos estaban haciendo. Hermano, esa acción puede estar demostrando un deseo de llamar la atención para sí mismo y no para Dios. Mire lo que dice el versículo 5. Dice, la motivación de ellos, dice, para ser vistos por los hombres. Hermano, usted puede impresionar a los hombres con su oración, pero a Dios no. Y lo triste de estos hombres era que usaban la oración que debería ser para adorar a Dios, para adorarse ellos mismos. Y eso es lo que Cristo está cuestionando aquí. Cuando uno piensa en esto, la primera oración que ejemplifica esto que viene a nuestra mente es la oración de quien, del publicano y del fariseo. Vamos rápidamente ahí, Lucas 18, versículo 10. Lucas 18, 10, porque esta ilustra perfectamente lo que estoy diciendo. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano, o sea, pecador. Lo tenían ellos como lo peor. Versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Mire, interesante, ni siquiera era para Dios, oraba consigo mismo. Estoy en Lucas 18, versículo 10 y en adelante. Oraba consigo mismo, pero en voz alta, de esta manera. Ahora, ponga atención a la oración de este hombre. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Yo le hago una pregunta. ¿Qué nota usted en esa oración? ¿Nota usted allí una exaltación a Dios o una exaltación del mismo? Hermano, esto es una oración al yo, una exaltación al yo, o sea, al yo hago esto, yo hago lo otro, ¿no? Una versión moderna sería, Señor, gracias porque yo sí aprendo versículos de la Biblia. Gracias, Señor, porque yo sí sé teología. Gracias, Señor, porque yo sí hago esto y lo otro. No como ese hermanito que no sabe ni leer. No como este que ni estudia la Biblia. Hermano, la oración de este hombre mostraba que él se creía justo. Su oración estaba claramente dirigida no a Dios. Su oración estaba dirigida claramente al mismo. Yo no veo adoración a Dios allí. Yo veo una adoración a Él. Yo no veo humildad. Decía, gracias porque yo no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, no soy como este publicano. Yo sí ayuno, yo sí diezmo. Hermano, no hay nada de humildad ahí. Ahora siga leyendo versículo 13. Mas el publicano, ¿qué hacía? De lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Ahora tampoco quiere, saque este versículo ahora que usted salga corriendo allá cada vez que ore, empiece a golpearse el pecho. No, por favor, no está diciendo eso. O sea, claro, por si acaso. ¿Qué decía? Se golpea el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 14 nos da la conclusión. Os digo que este descendió a su casa justificado, o sea, perdonado, o sea, declarado justo, antes que el otro.
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, note, yo no lo iba a decir, pero lo voy a decir ya que vino a mi mente. Mire que este hombre ayunaba, diezmaba. Según él no era ladrón, no era injusto, no era adúltero, no era nada de lo otro. Y dice Jesús que el que bajó justificado fue ¿quién? Fue el otro. ¿Por qué? Porque en su corazón el otro había reconocido que era un pecador. Eso es lo que te justifica, no los actos. Ahí puede haber muchas personas que no son ni ladrones ni nada del otro, pero su corazón no ha sido restaurado. No va a ser justificado. Ahora, note algo interesante. Los dos personajes estaban ¿en dónde? En el mismo lugar. Dice que estaban en el templo. Los dos personajes estaban a la misma hora. Los dos personajes estaban haciendo ¿qué? Lo mismo, pero había una gran diferencia entre lo que hacían. Una vez más, no todo el que llega a una iglesia, no todo el que canta Jesucristo Rey, no todo el que levanta la mano, no todo el que ofrenda, no todo el que dice amén, es de Dios. Porque hay mucha gente que conoce perfectamente el vocabulario cristiano, pero eso no te hace hijo de Dios. La oración del fariseo era un culto a sí mismo, una lista de todas las cosas buenas que él hacía, donde él se declaraba justo a sí mismo, pero Jesús más adelante lo declaró injusto. Y la oración del publicano mostraba todo lo contrario, mostraba un corazón que reconocía su necesidad. Una oración que aunque era dirigida a Dios, dice el pasaje, que ni siquiera era capaz de levantar sus ojos al cielo, de lo miserable que se identificaba él delante de Dios. Y esa es la oración que Jesucristo ve. Dice el versículo 5, al final, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de cuando tu oración es hecha para hacer alarde delante de los hombres? Bueno, que los hombres te van a reconocer. Los hombres te van a aplaudir. Oh, qué bonito ora ese hermano. Oh, yo quiero ser como ese hermano. Oh, ese hermano sí ora. Pero no esperes mayor reconocimiento. No esperes mayor reconocimiento. ¿Sabe? Yo a veces tengo, bueno, ahorita lo digo. Hermano, nuestro corazón es engañoso. La Biblia lo dice, o sea, no se engañe, porque la Biblia dice en Jeremías, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Así que debemos examinarnos constantemente para no caer en el pecado, que otros se enteren de lo que estamos haciendo en la presencia de Dios. O que cuando ore en público, mi oración sea no para Dios, sino para hablarle, mandarle un mensaje a alguien más. Así que al orar en público debemos examinarnos, y en privado también, cuál es la motivación por la cual estamos orando. Ahora, esto nos lleva al versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Aquí hay 3 cosas interesantes, o 4, perdón. Primero, entra en tu aposento o en tu secreto. Segundo, cierra la puerta. Tercero, tu Padre está en lo secreto. Y cuarto, tu Padre ve lo secreto. Esto entra en tu aposento, hermanos, apunta a privacidad. ¿Ustedes saben lo que es privacidad o tengo que explicar qué es privacidad? O sea, lo que es algo solo para usted, eso es privacidad. Solo para mí. Apunta a buscar un sitio apartado para estar a solas allí con el Señor. Y yo quiero que usted, por favor, mire el principio detrás de la letra. ¿Por qué digo esto?
Porque estoy casi convencido, yo no soy experto en las viviendas de los judíos en ese tiempo, pero puedo estar convencido que los primeros oyentes de este sermón no tenían un cuarto especial diseñado solo para la oración. Yo estoy convencido que no lo tenían. Es más, es bueno. Yo no sé, pensando esta mañana cuando leí otra vez un poco, vino esto a mi mente, ¿no? Ahí se lo tiro al que quiera. Si usted está pensando construir su casa, sería bueno de pronto de que usted dijera, bueno, voy a diseñar por allá un cuartico en esta casa. Por si alguien quiere luego ir a orar en mi casa, pueda ir allá apartado. Y ahí se lo digo yo. Si el día de mañana puedo construir mi casita, pues lo tendré en cuenta. Creo que ustedes vieron la película que se llama Cuarto de Guerra, ¿no? Que la señora, ¿qué hizo? Convirtió su closet en ¿qué? En su cuarto especial. Ahora, no, obvio, no todos tienen la facilidad de hacer eso. No todos tienen la facilidad, pero recuerda el principio detrás de las letras. Yo leí, me pareció leer la historia de la mamá de John Wesley, Susana Wesley, que ella tenía muchos hijos. Y como tenía bastantes hijos, había mucho escándalo. No tenía la oportunidad de tener ese cuarto, pero ella lo que hacía era que se ponía una manta aquí en la cara y se ponía así. Y los hijos sabían que cada vez que ella tenía la cabeza así, con una manta así, ella estaba orando y no tenían que molestarla. Entonces no se trata de que usted salga, ay, pastor, yo no tengo un cuartillo. No, pues hay muchas formas en las cuales usted puede buscar esa privacidad, quizás a la madrugada, quizás cuando todos ya se fueron a trabajar. Entonces el punto es buscar ese tiempo donde usted pueda estar a solas con el Señor Jesús, sin estar buscando la privacidad. Algunos dicen, cuando usted y yo queremos buscar privacidad, simplemente lo hacemos. Tampoco diga, bueno, me tengo que ir porque voy a orar. Bueno, ya le echó a perder. O sea. ¿Dónde estaba? No, vengo de orar. No, ya lo arruinó. Ya lo arruinó. Hermano, eso es hipocresía. Es lo que dice Jesús, tenemos que tener cuidado. Cuando queremos hacerlo de verdad, con la actitud correcta, simplemente nos alejamos, buscamos el lugar y lo hacemos. Cristo dijo, busca el lugar secreto. ¿Y por qué? Hermano, porque lo que tú vas a hacer en ese momento requiere la intervención solamente ¿de quién? De tú y de Dios. Es el tiempo íntimo entre tú y Dios. Nadie más, al resto del mundo no le interesa. Es algo entre tú y Dios. Alguien dijo algo muy cierto. Dijo, la motivación determina la manera. Porque usted puede entrar en un cuarto con la puerta cerrada, con un candado si quiere, y sin embargo violar el principio de lo que Jesús está diciendo. Yo hace unos años vi un video de una persona que supuestamente Dios le habló, ¿no? A los que todavía Dios les habla, según ellos, audiblemente, ¿no? Que Dios le habló y le dijo que fuera no sé a dónde, que estuviera un tiempo a solas con Dios y bla, 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 bla. Se fue por allá. Pero cuando estaba allá, empezó con los videitos y entonces todos los Facebook nos dimos cuenta de que estaba en un tiempo a solas con Dios y que, es más, nos dimos cuenta hasta lo que estaba orando. Estaba lejos, sí, literalmente sí, pero estaba violentando el pasaje de lo que Jesús está diciendo aquí porque estaba haciendo público lo que estaba haciendo. Hipocresía en todo su esplendor. Cristo dice, si quieres tener comunión con Dios, entra en tu secreto y luego cierra la puerta y luego ora. Mire la secuencia. Entra en tu secreto, cierra la puerta de tu corazón y ora. ¿Sí ve el principio detrás del texto, detrás de la letra? Esto es lo que tenemos que hacer. En tu corazón, hermano, querido. En tu corazón, entra en tu secreto.
en tu corazón, cierra la puerta a toda otra distracción. Deja el celular en otro lado, apaga el celular, apaga el televisor. O sea, cierra tu corazón a todas las distracciones. Y entonces estás listo para que ores a tu Padre. Eso es lo que Jesús está diciendo. Es el principio aquí. Y usted cerrar su corazón, entrar en el secreto, lo puede hacer en cualquier lugar. Si lo hace con la actitud correcta. Cuando lo haces en tu corazón, no importa en la situación, en la posición física o en el lugar físico donde estés, estás listo para orar. Recuerda a Susana Wesley, se puso la cosita en su cabeza y vámonos. Creo que esa es la actitud que debemos mantener todos cuando oramos. Mira lo que dice el versículo 6. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El cristiano ora en secreto y Dios se ocupa de recompensarlo en público. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Mira, yo me voy a ocupar de recompensarlo en público. Yo le soy honesto, yo tengo cierto problema, conflicto, cuando escucho predicadores que dicen, y estuve toda la noche orando para pararme esta mañana a predicar este sermón. Yo oro 3 veces al día y empiezan a hacer alarde de todo lo que hacen. O sea, uno como que, bueno, ¿y eso no era entre tú y Dios? ¿Eso no es entre tú y Dios? Pues yo en la primera congregación donde estaba yo batallaba. Porque, y no estoy diciendo que sea malo, los hermanos acostumbraban a llegar y llegaban y se arrodillaban y oraban. Yo dije, bueno, pues arrodillé y oré, no hay ningún problema. Pero a veces estábamos cantando y el hermano llegaba tarde y llega tarde y estamos cantando, llega tarde y ¡pam! Se tiran a llorar. Yo decía, hermano, pero ya estamos cantando. Ven, haga lo que estamos haciendo, o sea, estemos en un mismo espíritu, o sea, nosotros cantando y estoy orando, o sea, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad de estar haciendo alarde en nuestra vida de oración? Cuando es algo entre tú y Dios. Si lo estás haciendo en secreto, Dios se va a encargar de recompensarlo. ¿Cómo? Yo no sé. Posiblemente la gente notará que eres un hombre y una mujer de oración privada. Quizás tu forma de hablar va a mostrar a la gente de que tú eres un hombre y una mujer de oración privada. No me acuerdo en el momento, pero quizás también he sido culpable de haberlo dicho, así que me aculpo ahí dentro de esta misma situación. Pero Cristo dice, tu Padre está en lo secreto. Recuerda, hermano, por favor, aun cuando usted esté orando en público, tu verdadera audiencia es ¿quién? Cristo, no el que está al lado. Es que tengo ganas de decirlo, pero es para el sermón de la próxima semana. Pero tu verdadera audiencia, hermano, es Cristo, no es el que está al lado. No te preocupes por el que dirá el que va a decir el que está al lado. Tú no le estás orando a Él. ¿Le estás orando a quién? A Cristo. Esa es mi audiencia. Mi audiencia no es el que está al lado, es Cristo. Si estás orando en público. No, la definición básica, no, de oración, la gente dice, bueno, hablar con Dios, ¿cierto? Es la definición básica de la oración, no es hablar con Dios. Otros dicen, bueno, es tener comunión con Dios. A lo que lo quiero llevar, hermano, el punto es que involucra a Él y me involucra a mí, a nadie más. La oración tiene que estar centrada en Dios. Así como he venido diciendo, hermano, el predicador, en la predicación, Cristo tiene que estar en la predicación. Ahora en las canciones, Cristo tiene que estar en las canciones. Hermano, en su oración, Cristo tiene que estar en su oración. Ahora, eso no significa que va a empezar Cristo, 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 listo, ya, no. Lo que está diciendo es que tu oración tiene que ser cristocéntrica, buscando la voluntad de quién, de Cristo, orando lo que Cristo oraría. Eso es lo que significa una oración cristocéntrica o una canción cristocéntrica o una predicación cristocéntrica.
Porque si fuera solamente repetir Cristo, entonces el Papa cada vez su predicación es cristocéntrica porque menciona a Papa o a Cristo o a Jesús. Y entonces Maldonado, Cash Luna y todas esas cosas, sus predicaciones serían cristocéntricas. No, ese no es el punto. Es que se vean lo que estoy haciendo, diciendo que el nombre de Cristo sea exaltada. Recuerde que la oración fue provista o dada por quién? Por Dios. La idea de la oración fue de quién? De Dios, no del hombre. No podría haber oración si Dios no se dignara hablar con nosotros. Entonces, hermano, cuando llegues a la oración delante de Dios y lo haces de la forma correcta, este pasaje dice que te encontrarás con Dios. Dice, tu Padre que está en lo secreto, tu Padre va a ver lo que estás haciendo en secreto. Y eso es lo importante. Y mira algo interesante, que también quizás lo vamos a guardar un poco para el Padre Nuestro. Pero Jesús aquí está enfatizando algo, hablando de la paternidad, ¿de qué? Del creyente. Hoy, cuando se escucha la paternidad, es que está sin padre, significa que no tengo ni apóstol ni pastor, o que tengo que decirle al pastor, papá, porque entonces esa es la paternidad. No, 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 eso es mentira del diablo. Aquí, mi padre es él, no es el pastor, ni es ningún pseudo apóstol. No, 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 eso es mentira, eso es un fraude. Cristo está aquí diciendo, es tu padre. Habla de que de intimidad, de que perteneces a la familia. Y Él te va a escuchar. Así que Jesús aquí dice que no tiene tanto que ver con el lugar, sino con la actitud del corazón. Dice, si tienes que buscar un lugar apartado, pues búscalo y hazlo. Pero si no puedes buscar ese lugar apartado, donde estés, hazlo, pero hazlo con la actitud correcta. Tu Padre que ve lo secreto, dice. Ahora, aclarando, ¿no? A veces hay cosas que uno tiene que decir porque a veces la gente puede tomar la otra idea. Esta frase no significa que el Padre no esté presente cuando oramos en público. Porque a veces nos pasa lo que le pasó a una señora. A la señora le dijeron, venga a la iglesia. Y la señora decía, no, pero lo que pasa es que ¿quién va a cuidar mi casa? No se preocupe, Dios le va a cuidar su casa. Seguro, si Dios cuida su casa, sus animalitos, mientras usted esté aquí, Él los va a cuidar. Y cuando empezó el servicio, alguien dijo, hermanos, Dios está aquí, amén. Y la señora salió corriendo. Digo, bueno, si Dios está aquí, ¿quién me va a cuidar mis gallinas allá? Y salió hueso para su casa. Entonces, por favor, no pierda, que no le pase eso. Que no le pase eso. Eso no significa de que porque dice que Dios ve los secretos, pastor, es que me tocó orar el miércoles en público, entonces Dios no me escuchó porque Él no estaba ahí. No, hermano, Él está. Él está cuando usted ora en público, cuando usted ora con sus familiares, cuando usted ora en los grupos pequeños. Él está presente. Cuando su hijo lo busca en oración con la actitud correcta, Él siempre está presente. Todos conocemos el atributo de Dios, Él es omnipresente, ¿no? Él está en todo lugar, en todo momento. Pero no en todo lugar se le glorifica como Él se lo merece. Y tu Padre que ve lo secreto, dice el final del versículo, te recompensará en público. Hermano, cuando Dios es realmente la audiencia en mi oración, tendremos la recompensa que solo Él puede dar. Y sabe una cosa, la recompensa del Señor no es buena. La recompensa de Dios siempre es lo mejor. Yo sé que el contexto quizás no es el mismo, pero puedo encontrar la idea allí. ¿Se recuerdan cuando Marta y María, Jesús se presentó y había ese conflicto allí? Jesús le dijo unas palabras a Marta que siempre retumban en mi corazón. Le dijo, Marta, Marta, María ha escogido ¿qué? Lo mejor. María, esa parte no le será quitada. Hermano, las recompensas de Dios son lo mejor. Ahora, noten este pasaje
que Jesús no ofrece ni idea acerca de cuál será la recompensa o el pago de Dios. Ahora, si yo fuera manipulador de la escritura, le podría decir, hermano, la recompensa es que Dios te dará casa, carro, moto. La recompensa, hermano, es que tú vas a ser empresario, te va a empoderar y todo el relajo ese que te inventan por ahí. Hermano, sería mentira, porque la Biblia no dice cuál será la recompensa, ni yo tampoco me voy a poner a especular, ni a buscar cosas que no hay para enredarlo a usted. Si tienes intimidad con Dios. Ahora, y sí, ya que somos a veces tan egoístas, si tú estás pensando en cuál será la recompensa, te fuiste del objetivo. Porque el objetivo no es la recompensa. ¿El objetivo cuál es? Estar en intimidad con Él. Esa es la recompensa primordial. O sea, si yo voy a empezar a orar así como Dios quiere, porque entonces, para ver cuál será la recompensa, has perdido de vista el objetivo. Has perdido de vista el objetivo. La recompensa Él la dará como Él quiere, cuando Él quiere, a la hora que Él quiere y como Él prefiere. Termino con estas palabras de un comentarista sobre este versículo. Dice así, comienzo la cita. Podemos decir con seguridad que Dios bendecirá de modo fiel o inefable a aquellos que llegan ante Él con sinceridad. No tengo duda, el Señor recompensará a quienes oran con franqueza y sin hipocresía, pero los que oran para ser vistos por los hombres recibirán la recompensa del mundo, la cual es efímera y cambiante. Termino la cita. Hermano, lo que el mundo ofrece es cambiante. Lo que Cristo ofrece es eterno. Ponte sobre tus pies. No sé cómo puede examinar su vida de oración. Solo usted sabrá cómo es su vida de oración. Pero a la luz de lo que acabamos de ver, Dios nos llama a que busquemos un secreto en nuestro corazón, que cerremos nuestro corazón a toda distracción y que oremos a nuestro Padre. Esa es la actitud correcta. Si en algún momento quizás su oración ha sido para exaltarse a usted mismo, pídale perdón al Señor allí y dile, Señor, perdóname. Y dile, Señor, quiero aprender a orar de la forma correcta. Y tu amigo que nos escuchas y quizás no has llegado a Cristo en oración, no has llegado a Cristo en fe, en arrepentimiento, hoy es la oportunidad. Si Dios habló a tu vida, porque la única forma de orar de la forma correcta es si estás en Cristo. Si no estás en Cristo, no puedes orar de la forma correcta. Padre, toma control de cada corazón en esta mañana y permite que tu palabra haya obrado como solo tú lo sabes hacer. Señor, y si hay alguien en este momento que tú has tocado su corazón y le has mostrado la necesidad de acercarte a ti verdaderamente, te pido que extiendas tu mano sobre él y que lo motives a clamar por arrepentimiento y fe. Señor, si hay algún creyente que quizás ha descuidado su vida de oración, su oración privada, Padre, mi oración es para que tú puedas extender tu mano sobre él y tu Espíritu Santo pueda motivarlo a retomar su vida de oración. Padre, si como creyentes quizás hemos orado de una forma hipócrita, te pedimos perdón.
Señor, porque tú que conoces el corazón, identificaste nuestra hipocresía, perdónanos. Y enséñanos, oh Dios, de hoy en adelante a entender que el primordial audiencia de nuestra oración eres tú. Y que nuestra oración debe ir enfocada a ti, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, oh Dios. Padre, fortalécenos cada día como congregación. Que la gracia tuya siga con nosotros, que el conocimiento tuyo nos siga permitiendo crecer, que tú nos sigas santificando, que lo más importante, que podamos seguir reflejando a Cristo a aquellos que no te conocen. Padre, gracias por tu bondad y por tu amor.